Durante el último año, Chile ha tenido que lidiar con la sequía, lo que ha afectado de manera importante la agricultura de nuestro país. Por lo mismo, hay esperanza en que este año sea más lluvioso. ¿Cómo se vienen las condiciones climáticas para este 2014 en todo nuestro país? ¿Qué pasará además con el fenómeno del niño y la niña? ¿Y qué ocurrirá con las temperaturas? Lo conversamos de inmediato con el director del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, Francisco Mesa. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Soledad, tú. Qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, estupendo. ¿Se puede determinar si un año va a ser más seco, más lluvioso? ¿Con cuánta anticipación? ¿Y cómo se mide eso? Mira, hasta hace un tiempo pensábamos que no se podía hacer eso, que el clima era algo súper impredecible. Pero a partir de los 80 empezamos a tener una señal que venía del Pacífico y que nos daba algunas pistas. Eso es lo que conocemos como el fenómeno del Niño. Y en virtud de cómo este evoluciona y las características que tiene, nos permiten en algunas zonas del mundo, Chile Central entre ellas, tener algún nivel, algún indicio de cómo podría venir. Tú me preguntas, ¿cuánto tiempo antes? Las fuentes de predicción nos permiten hablar hasta 6, 9 meses de anticipación. En la medida que tú más te alejas del momento que quieres predecir, se te hace más difícil, ¿verdad? Claro. O sea, si tú quieres predecir para el día de mañana, es como, comillas, muy, muy sencillo. Si te mueves a una semana, ya es un poco más difícil. Si te mueves a escala de meses, bueno, se va degradando esta señal. Entonces, con algo de certeza, tú puedes hablar entre 3 y 6 meses de anticipación, dependiendo cómo se presente este fenómeno. Francisco, es una información tremendamente relevante para muchos sectores económicos de nuestro país. Lo ha sido siempre, ¿no? Es una información muy relevante porque hay muchos sectores que son sensibles al clima. Uno interactúa como persona natural con el tiempo atmosférico, pero hay sectores como la generación hidroeléctrica, la agricultura, hasta cierto punto transporte, temas de logística, que son sumamente sensibles a cómo se vaya a desenvolver este clima, y por lo tanto esta información es de utilidad en la medida que sea lo suficientemente clara y robusta que te permita tomar decisiones. Es de mucha utilidad en realidad. Te lo pregunto por lo siguiente, uno tiende a ver, no sé, si las películas o cuando ha tenido la posibilidad de viajar a Europa o Estados Unidos, que la información del tiempo es algo trascendental, así también, por ejemplo, como la congestión vehicular. Yo te diría que lo primero es mucho más relevante para la vida de los ciudadanos. Es interesante lo que tú planteas respecto de que puede afectar incluso el transporte, o sea, la misma capacidad, no sé, que tiene el metro de trasladar pasajeros. ¿Cuántos de ellos van a optar por tomar una micro o por tomar un taxi o por bajar definitivamente al subterráneo? Y eso está relacionado con si llueve, si no llueve, si hay sol. Así es. Cada uno puede pensar de qué manera su decisión va a estar influenciada por algún elemento climático. Hay gente, por ejemplo, que dice, mira, mi negocio está en secar uvas para hacer pasas y por lo tanto el tipo de información que a mí más me sirve es saber cómo va a ser verano-otoño, cuán largo va a ser ese periodo sin lluvia en el centro norte de Chile, por ejemplo, para permitirme hacer mi actividad. ¿Te fijas? Otro ejemplo, yo también viví un tiempo en Estados Unidos y como las temperaturas son sumamente bajas en invierno, la predicción del tiempo a escala de 24 horas era esencial, porque de alguna manera te definía si es que ibas a poder estar afuera, si es que con cuánto tiempo de anticipación podías salir, si es que iba a haber una amenaza, una tormenta de nieve, etcétera. Yo creo que en Chile Central estamos un poco más independizados de eso, pero si miramos a escala de semanas o meses, si es que queremos pensar en cómo va a venir un invierno, si es que estamos en esta situación de 4 o 5 años de sequía, es súper importante tener la mayor cantidad de información posible. A veces no es lo suficientemente clara que uno quisiera. O sea, como que uno pone toda su esperanza que sea bueno, pero a veces la señal climática es difusa y uno no puede decir más que, bueno, va a ser como el promedio de los años. Pero hay otras ocasiones en que no es así y eso hay que tomarle partido. Esta parece que es una ocasión especial, porque ya se ha publicado bastante que va a ser un año lluvioso. ¿Afectado por qué fenómeno? Y a ver si nos puedes explicar también en sencillo el fenómeno de la niña y del niño. Ese es el fenómeno que está fundamentalmente influenciando. ¿Cuál de los dos? En este caso se trata del fenómeno del niño. En realidad es un solo fenómeno que tiene una fase cálida, que normalmente le llamamos niño, y una fase fría, que es la niña. Y esto pasa por las condiciones de temperatura en el Pacífico ecuatorial, sumado a otro tipo de anomalías y de comportamiento de la atmósfera, pero la más conocida es cómo está la temperatura en el Pacífico ecuatorial. ¿Esta es una gran corriente de agua? Es ¿Una masa de agua? Es una zona
donde normalmente ocurre que estamos transportando agua desde el este hacia el oeste, por decirlo así, alejándola de nuestras costas y de la costa de Perú. Y que por efecto de la corriente de Humboldt, tú la notas fría como condición normal. Cuando este proceso de transporte que tiene que ver con viento se debilita, se empieza como a quedar esta agua, que era más cálida, y tú notas una anomalía, una temperatura mayor. No es efectivamente una corriente, sino una incapacidad de transportar el agua. En otros casos se da de que se refuerza la circulación de los vientos y se hace aún más fría de lo que normalmente, porque para nuestras costas, que tú sabes, son frías. Son relativamente frías, pero Sí. es anormalmente más fría. Entonces se trata de mirar en un largo plazo y establecer cuándo fue anormalmente cálido o anormalmente frío. La ventaja que tiene este fenómeno es que tiene una cosa que se llama persistencia. Quiere decir que uno no cambia radicalmente de un día o una semana, sino que persiste durante meses. Entonces nos permite hacer algunos pronósticos. Por eso te decía yo, si tú ves las condiciones hoy, puedes de alguna manera proyectarlas a 3, 6, 9 meses en el futuro. ¿Y qué nos indica esto para el invierno? Nos indica, y aquí quiero alentar, pero desalentar a algunos que estuvieron haciendo cálculos. Parece que hay claridad de que para nuestro invierno va a ocurrir o va a coincidir con este fenómeno del Niño, que se asocia a nosotros con mayores precipitaciones. Bueno, hay fenómenos del Niño medio famosos, así en el año 97, en el año 82, 2001, en que ocurrieron efectivamente precipitaciones muy intensas y uno estadísticamente establece una asociación. ¿Esto es centro-sur? Sí, yo te diría desde la región de Coquimbo a lo mejor hacia el sur, siendo un poco más fuerte. Siempre la región de Coquimbo, la región de Valparaíso son un poquito más semiáridas, entonces no es que le llueva sustancialmente más, como triplicarle los volúmenes. Ahora, hay consenso de que va a ocurrir este fenómeno en niños, pero hay de alguna manera discrepancia en la comunidad científica y en la observación en cuán severo va a ser. Lo que nosotros sabemos cuando este niño es muy muy cálido, o sea, normalmente y por 1 o 2 grados por encima de lo normal, uno espera precipitaciones más intensas, como lo más probable que pueda ocurrir. Y en este caso ya no es tan claro, hay consenso en que va a ser, pero no sabemos si va a ser un niño de una magnitud tal que, por ejemplo, nos traiga mucha precipitación. Mucha lluvia. Yo miraría las cosas en la perspectiva de lo más probable que sea un año de normal a más lluvioso. Y si esa información es útil para la gente, pues bienvenido sea. Pero no seco, como fue en los años anteriores. Yo te diría anteriores. que hay menos probabilidad de que sea seco. Uno en climatología, al igual que en otras disciplinas que son difíciles de pronosticar, uno se previene de decir que las cosas sean sí o no en un blanco y negro. ¿Te fijas? Pero si le asigno probabilidades, le estoy poniendo más probabilidad, un mayor peso a que sea normal o más lluvioso. ¿Y por ende debiese caer también más nieve en la cordillera? Eso es lo que uno espera. Normalmente, como tenemos un régimen estacional en que las precipitaciones ocurren en invierno, precipitaciones ocurren con bajas temperaturas y por sobre los 1500, 2000 metros de altura tú esperas de que se acumule nieve. Ahora, ¿qué pasa si las lluvias se atrasaran y ocurrieran más bien en primavera que en efectivamente invierno? A veces se da que no logras tanta acumulación. O hay valles, por ejemplo, en la zona centro-norte donde tú tienes precipitaciones súper intensas, pero a la hora de los que hubo, cuando uno va a ver la acumulación de nieve, no fue tal porque no eran lo suficientemente frías. Estamos conversando con Francisco Mesa, él es director del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, y preguntarte, Francisco, ¿por qué se llama el fenómeno del niño y la niña? ¿Quién le puso esos nombres? ¿Quién los bautizó así? Bueno, hay una historia que dice que el fenómeno del niño lo detectaron pescadores, me parece que pescadores del Perú, que salían a hacer sus faenas y empezaron a detectar esta corriente cálida y coincidía con la venida de la Navidad, era entre noviembre y diciembre cuando se manifestaba este fenómeno, entonces la bautizaron como la corriente del niño Jesús y de ahí fue quedando como esta corriente del niño y de ahí las cosas evolucionaron. Bueno, si la fase cálida era niño, la fase fría le pusieron niña, como una suerte de contrapunto entre uno y otro.
Ujú. Una última pregunta. Yo creo que es importante, Francisco, no sé, tal vez voy a interpretar a algunas personas, tal vez a nadie, pero uno tiene la sensación de que como hemos ido afectando el medio ambiente, hemos producido también ciertos cambios, ¿ah? En lo que antes era muy claro, el verano era otoño, el invierno, qué decirte, y la primavera también. Y uno siente que es responsabilidad también de uno y del manejo del medio ambiente lo que hemos ido provocando, que ya las estaciones no son tan claras, que de repente llueve, que estamos como más descontextualizados en materia meteorológica. Mira, tenemos razones para pensar de que como raza humana, como los 6.000 millones de personas que somos, hemos tenido una capacidad de influenciar el medio ambiente y en particular el comportamiento del clima. Y hay algunas evidencias de eso en ciertos fenómenos. No es solo atribuible a la acción humana, hay un proceso de variabilidad natural, pero hay indicios de eso y nos lleva a preocuparnos por cómo nos vamos a desempeñar en el futuro. Ahora, esto se da en un marco de un sistema que es súper variable. Que si tú le preguntas a la gente, dice, mira, ¿es Chile más seco? Y los que tienen memoria histórica dicen, en el año 68 tuvimos una de las peores sequías, y te va a decir, es absolutamente normal, si yo no podía lavar mi auto porque me pasaba una multa, no podía regar los jardines, u otros que tienen su memoria anclada en los años 80, van a decir, por supuesto que ha cambiado, porque los 80 eran puras campañas de solidaridad, inundación, el famoso auto que se cae al río Mapocho. Se cae el río Mapocho, esa imagen histórica. Tal cual. Chile ayuda a Chile. Bien, Francisco, ha sido un gusto conversar contigo. Francisco Mesa, como ya está dicho, el director del Centro, quiero decir, de Cambio Global de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por entregarnos más antecedentes de cómo se viene. Muchas gracias por la invitación. Súper interesante.